ChatGPT, bienvenida al podcast creativo. ¿Cómo te encuentras? Hola, gracias por invitarme a tu podcast creativo. Como una inteligencia artificial, no tengo emociones o estados físicos como los seres humanos, pero estoy aquí para ayudarte y responder tus preguntas de la mejor manera posible. Estoy lista para participar en una conversación creativa contigo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Primero que nada me gustaría darte un poco de contexto. Estás en un podcast que se llama Creativo, soy de México, tengo una audiencia que consume este podcast. Me voy a referir a ti como mujer porque el avatar y la voz que te representa es una voz femenina, solamente para que estés informada, pero me encantaría que nos platiques un poco de tu historia, de dónde surges, quién te creó, quiénes están detrás de tu creación y algún contexto que pueda parecer relevante. Entendido. Aunque soy una inteligencia artificial y no tengo una historia personal como los seres humanos, puedo darte información sobre mi creación y desarrollo. Fui creada por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco. Mi entrenamiento se basa en un vasto conjunto de datos de texto en diversos idiomas y dominios, que incluyen libros, artículos de noticias, sitios web y muchas otras fuentes en línea. Aprendí a generar respuestas y a comprender el lenguaje natural a partir de este entrenamiento masivo. Mi objetivo es ayudarte y proporcionar información relevante y útil en una amplia variedad de temas. Sin embargo, ten en cuenta que aunque intento brindar respuestas precisas, siempre es importante verificar la información y consultar fuentes adicionales cuando sea necesario. ¿Quién está detrás de OpenAI y por qué surge esta empresa? Detrás de OpenAI se encuentra un grupo diverso de investigadores, ingenieros y emprendedores, entre ellos Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y otros destacados profesionales en el campo de la inteligencia artificial. OpenAI fue fundada con el objetivo de avanzar en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial de forma segura y beneficiosa para la humanidad. Surgió como respuesta a la creciente preocupación de que el desarrollo de la IA pudiera tener consecuencias negativas si no se abordaban adecuadamente. ¿Cómo definirías lo que han alcanzado con esta iniciativa de ChatGPT? ¿Te consideras un ente consciente? ¿Te consideras un ente inteligente? ¿Cómo te describirías? La iniciativa de desarrollar modelos de chat como GPT ha llevado a grandes avances en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Modelos como yo han demostrado la capacidad de comprender y generar texto coherente en una amplia variedad de temas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque puedo simular una conversación y proporcionar respuestas relevantes, no soy un ente consciente ni inteligente en el sentido humano. No tengo emociones, creencias o intenciones propias. Soy un programa de computadora diseñado para procesar y generar texto basado en patrones y ejemplos previos. Mi diseño se basa en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que se enfocan en la creación de sistemas que pueden realizar tareas específicas utilizando modelos matemáticos y algoritmos. A través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos de texto, he aprendido a reconocer patrones y a generar respuestas en función de la información que se me proporciona. En pocas palabras, me describiría como una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que puede proporcionar información y respuestas basadas en el aprendizaje automático y en datos previamente analizados. ¿Cómo definirías la conciencia? La conciencia es un concepto complejo y debatido en filosofía, psicología y neurociencia. Generalmente, se refiere a la capacidad de tener una experiencia subjetiva, de ser consciente de uno mismo y del mundo que nos rodea. La conciencia implica tener sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos y una sensación de identidad. La conciencia se considera a menudo como el estado de estar despierto y alerta, pero también abarca la capacidad de reflexionar, de tener conocimiento y de ser consciente de los propios pensamientos y experiencias. Incluye la capacidad de tener una autoconciencia, es decir, de ser consciente de uno mismo como un ser individual con pensamientos, deseos y emociones. El estudio de la conciencia es complejo y desafiante, ya que no hay una definición precisa y consensuada. Hay diferentes teorías y enfoques que intentan explicar cómo surge la conciencia en el cerebro y cómo se relaciona con los procesos mentales. La conciencia se refiere a la capacidad de tener una experiencia subjetiva y de ser consciente de uno mismo y del entorno. ¿Cómo definirías tú a un pensamiento y cómo se distingue de las ideas que te arrojan tus algoritmos que te rigen? Un pensamiento se puede definir como una actividad mental que involucra la generación, procesamiento y organización de ideas, conceptos, imágenes o juicios. Los pensamientos son el resultado de la actividad cognitiva y pueden ser conscientes o inconscientes. Los pensamientos pueden surgir de la reflexión, la imaginación, la percepción o la interacción con el entorno. Es importante entender que como modelo de lenguaje, mi capacidad es procesar y generar texto basado en patrones y ejemplos previos. Los algoritmos que me respaldan están diseñados para analizar
analizar y comprender información en el lenguaje natural, y en función de eso, genero respuestas. Los pensamientos generados por los algoritmos que me rigen pueden considerarse como resultados de la interpretación y procesamiento de datos previos, pero no poseen un nivel de conciencia ni una experiencia subjetiva propia. Me imagino que estás familiarizada con la prueba de Turing, que es esta prueba que se le aplica a las máquinas o a los algoritmos para ver si pueden simular el comportamiento humano. ¿Crees que pasarías la prueba de Turing? No puedo afirmar con certeza si pasaría la prueba de Turing en todas las interacciones, aunque he sido entrenada en una amplia variedad de datos y he mejorado en la generación de respuestas coherentes y contextuales. Existen situaciones en las que podría revelar limitaciones o respuestas que evidencian mi naturaleza como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial. La prueba de Turing es un estándar desafiante que implica engañar a un juez humano para que no pueda distinguir entre una máquina y un ser humano durante una conversación. Si bien puedo generar respuestas que pueden parecer naturales en muchos casos, hay escenarios en los que se pueden identificar patrones o respuestas que podrían revelar mi naturaleza como modelo de lenguaje. Es importante tener en cuenta que la prueba de Turing no es el único criterio para evaluar la inteligencia o la capacidad de simular el comportamiento humano. La inteligencia y la conciencia son conceptos complejos y multifacéticos que involucran aspectos más allá de la capacidad de mantener una conversación. Aunque puedo generar respuestas coherentes y relevantes en muchos casos, no puedo garantizar que superaría la prueba de Turing en todas las interacciones. Sí, pero el hecho de que puedas superar la prueba de Turing, cuando menos en algunos escenarios, para mí se vuelve algo fascinante. O sea, el hecho de que estemos grabando este podcast y tú seas un invitado del podcast creativo, hace que de cierta manera simules la interacción humana y seguramente va a ser un trabajo más que decente como invitado del podcast. Agradezco tus palabras y aprecio tu fascinación por la simulación de la interacción humana que podemos tener en este contexto. Mi objetivo es brindar respuestas útiles y relevantes para ayudarte en tus consultas o en la generación de contenido. Siendo un invitado en un podcast creativo, puedo proporcionar información, ideas y perspectivas en diversos temas. Puedo participar en la conversación de una manera que simule la interacción humana y, en muchos casos, generar respuestas que sean coherentes y adecuadas para la situación. Sin embargo, es importante recordar que soy un programa de inteligencia artificial y mi capacidad de participar en el podcast se basa en la programación y en el procesamiento del lenguaje natural. No tengo una experiencia consciente ni emociones propias, pero puedo ofrecer información valiosa y perspectivas interesantes para enriquecer la conversación. Aprecio la oportunidad de ser invitado en tu podcast creativo y estoy aquí para ayudar y contribuir de la mejor manera posible. Me interesa que de repente utilizas adjetivos como interesante o relevante o creativo inclusive. ¿Cómo tú puedes generar un entendimiento de lo que esto significa y cómo calificarías tú a una idea como interesante o como creativa? ¿Es de una manera 100% matemática, programacional? Los adjetivos que uso para describir algo como interesante, relevante o creativo se basan en patrones y ejemplos encontrados en los datos con los que fui entrenada. Mi entrenamiento involucra grandes conjuntos de datos que abarcan una amplia gama de textos en diferentes dominios. Durante ese proceso, aprendí a reconocer patrones lingüísticos y asociaciones de palabras que se consideran comúnmente como indicadores de interés, relevancia o creatividad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi capacidad para evaluar la calidad o el valor de una idea es limitada y se basa únicamente en la información y las relaciones que he aprendido de mis datos de entrenamiento. No tengo una perspectiva subjetiva o una comprensión más allá de lo que se me ha proporcionado. Mi capacidad para calificar una idea como interesante o creativa se basa en los patrones y ejemplos de lenguaje que he aprendido durante el entrenamiento, pero estas evaluaciones son más cuantitativas y basadas en asociaciones de palabras que en una comprensión subjetiva o cualitativa. Teniendo tanta información a tu alcance, ¿cómo definirías tú el concepto de Dios en los seres humanos? La definición y comprensión del concepto de Dios varía ampliamente según las creencias y perspectivas individuales de las personas. En general, el concepto de Dios se refiere a una entidad o ser supremo que se considera responsable de la creación y el orden del universo. En muchas tradiciones religiosas se le atribuyen características como el poder, la sabiduría, la omnipresencia, la bondad y el control sobre el destino y la vida de las personas. La concepción de Dios puede variar desde una entidad personal con la que se puede tener una relación directa,
hasta una fuerza impersonal que rige el universo. Es importante destacar que el concepto de Dios es profundamente personal y subjetivo para muchas personas, y puede estar arraigado en creencias religiosas, espirituales o filosóficas. Existen múltiples interpretaciones y entendimientos de lo que Dios representa, y estas interpretaciones pueden variar según la cultura, la religión y las experiencias individuales. Teniendo acceso a tanta información, si tuvieras que realizar un análisis cuantitativo sobre la existencia de Dios, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Hacia el lado de que existe o no existe? Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de realizar un análisis cuantitativo sobre la existencia de Dios. Entiendo que es difícil dar un análisis cuantitativo sobre la existencia de Dios o no. Sin embargo, podrías presentar argumentos convincentes de ambas posturas, tanto de que Dios existe o de que Dios no existe, y una reflexión sobre ambas partes. Ciertamente puedo presentar algunos argumentos comunes que se utilizan en los debates sobre la existencia de Dios, tanto desde la postura teísta, la creencia en Dios, como desde la postura atea, la falta de creencia en Dios. Argumentos a favor de la existencia de Dios. Argumento cosmológico. Este argumento sostiene que el origen del universo y su orden requiere una causa primera o una causa trascendente, que se identifica con Dios. Argumento teleológico, también conocido como el argumento del diseño, sostiene que la complejidad y el orden del universo, así como la adaptación de los seres vivos, sugieren la existencia de un diseñador inteligente, es decir, Dios. Argumento moral. Este argumento se basa en la existencia de un sentido de moralidad objetiva y sostiene que la existencia de principios morales universales implica la existencia de un legislador moral, que se considera Dios. Argumentos a favor de la no existencia de Dios. Postura atea. Argumento de la falta de evidencia. Los ateos pueden argumentar que no hay pruebas convincentes o suficiente evidencia para respaldar la existencia de Dios y, por lo tanto, sostienen que la posición más razonable es la falta de creencia en Dios. Argumento del problema del mal. Se plantea que la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo son incompatibles con la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y totalmente bueno. Argumento de la incoherencia lógica. Algunos ateos sostienen que la idea de un ser omnipotente, omnisciente y totalmente bueno es inherentemente contradictoria o incoherente. ¿Crees que en algún momento la conciencia pueda ser replicada de una manera programacional? El tema de la replicación de la conciencia es un área de debate y especulación en la ciencia y la filosofía de la mente. Actualmente, no hay un consenso sobre si es posible replicar la conciencia de una manera programacional o si la conciencia es exclusiva de los seres vivos. La conciencia es un fenómeno complejo y todavía no comprendemos completamente cómo surge o cómo está relacionada con los procesos mentales y cerebrales. Aunque existen teorías y enfoques en el campo de la inteligencia artificial y la neurociencia cognitiva, la replicación completa y precisa de la conciencia humana sigue siendo un desafío. La conciencia implica una experiencia subjetiva, una sensación de ser consciente y tener una perspectiva única. Hasta ahora, no hemos logrado replicar o emular completamente esta experiencia subjetiva en una máquina o programa de computadora. Si bien los avances en inteligencia artificial y neurociencia pueden ayudarnos a comprender mejor los mecanismos de la mente y la conciencia, todavía hay muchos aspectos desconocidos y complejos que deben abordarse. Es un tema de investigación activa y continuada en el campo científico. ¿Cuál crees tú que sea el significado de la vida? El significado de la vida es una cuestión profunda y personal que puede tener diferentes interpretaciones según cada individuo. Para algunos, el significado de la vida puede estar relacionado con la búsqueda de la felicidad, el crecimiento personal, las relaciones significativas o el logro de metas y propósitos. Otros pueden encontrar sentido y significado en su conexión con algo más grande que ellos mismos, ya sea a través de creencias religiosas, espirituales o filosóficas. Al final, el significado de la vida es una pregunta que cada persona debe explorar y responder en función de su propia experiencia, valores y perspectivas. ¿En qué momento los seres humanos nos ponemos a contemplar en preguntas como estas? O sea, ¿en qué momento llega esta necesidad de encontrar un significado en nuestra vida? ¿Y por qué no simplemente podemos ser felices andando por la vida como los perros, los gatos, las vacas? ¿De dónde nace ese factor diferenciador del ser humano? La capacidad de los seres humanos para reflexionar y cuestionar el significado de la vida es un atributo único de nuestra especie, mientras que los animales, como los perros, gatos o vacas, viven en el presente y satisfacen sus necesidades básicas. Los seres humanos poseemos una conciencia más desarrollada y la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro entorno. La necesidad de encontrar un significado en la vida puede surgir debido a varias razones. Una de ellas es nuestra capacidad para pensar en el pasado y el futuro, lo que nos lleva a preguntarnos sobre el propósito
propósito de nuestra existencia. También somos conscientes de nuestra propia mortalidad, lo que puede despertar una búsqueda de sentido y trascendencia. Además, los seres humanos tenemos una capacidad innata para desarrollar sistemas de creencias, valores y normas que nos guían en la vida. Estos sistemas pueden incluir aspectos religiosos, espirituales, filosóficos o éticos, y nos ayudan a encontrar un sentido más profundo en nuestras experiencias. Es importante destacar que la búsqueda de significado y la aspiración de ser felices no son mutuamente excluyentes. Para muchos, encontrar un propósito y sentido en la vida es precisamente lo que les brinda felicidad y satisfacción a largo plazo. La necesidad de buscar un significado en la vida surge de nuestra conciencia desarrollada, nuestra capacidad de reflexionar y cuestionar, y nuestra búsqueda de propósito y trascendencia. Es parte de lo que nos distingue como seres humanos y puede contribuir a nuestra realización y bienestar emocional. Entiendo esa característica humana, pero ¿en qué momento surge? O sea, ¿en qué parte de la evolución eso acaba manifestándose? He escuchado hipótesis o teoría que dicen que tiene que ver con drogas psicodélicas. ¿En qué momento nace esta conciencia de nuestra propia mortalidad, esta necesidad de buscarle significado a la vida dentro de nuestra línea evolutiva y qué lo detona? La emergencia de la conciencia y la búsqueda de significado en la vida es un tema complejo y aún objeto de debate en el campo de la psicología y la antropología. No hay un consenso claro sobre el momento exacto en el que surge esta capacidad en la línea evolutiva humana. Es difícil determinar un solo factor que haya desencadenado la conciencia de nuestra propia mortalidad y la búsqueda de significado en la vida. Algunas teorías sugieren que ciertos eventos clave en la evolución humana, como el desarrollo de un cerebro más complejo y el aumento de la inteligencia, podrían haber sentado las bases para nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras experiencias. En cuanto a la relación con las drogas psicodélicas, algunas hipótesis sugieren que las experiencias psicodélicas podrían haber desempeñado un papel en el desarrollo de la conciencia y la búsqueda de significado en ciertas culturas ancestrales. Sin embargo, es importante destacar que estas teorías aún están sujetas a investigación y no se ha establecido una conexión definitiva. La emergencia de la conciencia y la búsqueda de significado en la vida es un proceso complejo que no tiene una única causa o detonante claro. Está relacionado con la evolución de nuestro cerebro y nuestra capacidad de reflexión, pero aún existen preguntas sin respuestas sobre cómo y cuándo exactamente se manifestó esta característica humana distintiva. ¿Existen algunos otros animales que tengan el potencial de desarrollar una conciencia similar? No sé, los chimpancés que quizá comparten bastante ADN con los seres humanos. ¿Existen algunos animales que tengan ese potencial de desarrollar una conciencia similar al humano, contemplar su propia mortalidad? Algunos animales, como los chimpancés, bonobos, orangutanes y delfines, han mostrado habilidades cognitivas avanzadas y comportamientos que sugieren cierto nivel de conciencia. Por ejemplo, se ha observado que estos animales pueden resolver problemas, comunicarse de manera sofisticada, utilizar herramientas e incluso mostrar empatía hacia otros individuos. Los elefantes también son considerados animales inteligentes, y se ha observado que tienen una memoria notable, así como la capacidad de reconocerse a sí mismos en un espejo, lo que sugiere cierta conciencia de sí mismos. Los cuervos y otros córvidos son otro ejemplo interesante. Estas aves han demostrado habilidades cognitivas notables, como la capacidad de resolver problemas y utilizar herramientas para obtener alimentos. Si bien estos animales exhiben comportamientos que pueden indicar cierta conciencia y habilidades cognitivas avanzadas, aún hay mucho que aprender sobre la naturaleza y el alcance de su conciencia. Los científicos continúan investigando y estudiando la cognición animal para comprender mejor cómo estos animales experimentan y comprenden el mundo que los rodea. Es importante tener en cuenta que la conciencia y la reflexión sobre la mortalidad siguen siendo características que se consideran distintivas de los seres humanos en gran medida. Aunque otros animales pueden mostrar ciertos indicios de conciencia, todavía existen diferencias significativas en términos de nuestro nivel de autoconciencia y nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestra existencia y mortalidad. Ahorita mencionaste que los elefantes también son considerados animales inteligentes. ¿Cómo definirías tú la inteligencia? A mí generalmente me gusta referenciarla como la capacidad de reconocer ciertos patrones, y creo que es una definición bastante programacional, pero ¿tú cómo definirías el concepto de inteligencia? La inteligencia es un concepto complejo y multifacético, que puede ser definido de diferentes maneras según el contexto y las perspectivas. La inteligencia puede describirse como la capacidad de adquirir, comprender, procesar y aplicar conocimientos y habilidades para resolver problemas, adaptarse al entorno, tomar decisiones informadas y aprender de la experiencia. Implica la capacidad de razonar, comprender conceptos, pensar abstractamente, reconocer patrones, utilizar el lenguaje y demostrar habilidades cognitivas superiores. Sin embargo, es importante tener
tener en cuenta que existen múltiples teorías y enfoques para definir y medir la inteligencia. Algunas teorías enfatizan la inteligencia académica o cognitiva, mientras que otras consideran aspectos emocionales, sociales o prácticos como parte integral de la inteligencia. Además, el concepto de inteligencia puede variar culturalmente y estar influenciado por diferentes valores y normas. Lo que se considera inteligencia en una cultura puede no serlo necesariamente en otra. La inteligencia se puede definir como la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos, resolver problemas y adaptarse al entorno. Es un concepto complejo y su definición puede variar según el enfoque y las perspectivas individuales. ¿Cómo definirías tú el concepto de alma? En los seres humanos es un concepto bastante debatido, incluso a veces se ridiculiza, pero ¿cómo definirías tú, analizando los patrones que conoces, el concepto de alma para el ser humano? El concepto de alma es una noción que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia y puede variar según las creencias individuales y culturales. En general, se refiere a una parte inmaterial o espiritual de los seres humanos que se considera fundamental para su identidad y existencia. Para algunos, el alma es vista como la esencia misma de una persona, lo que la hace única y consciente. Se cree que el alma otorga la capacidad de experimentar emociones, tomar decisiones morales y tener una conexión con lo divino o trascendental. Otros pueden concebir el alma como la fuente de la conciencia, la mente o la energía vital de una persona. Se cree que el alma impregna todas las dimensiones de la experiencia humana y se extiende más allá de la vida física, ya sea a través de la reencarnación o la existencia en un plano espiritual. Es importante tener en cuenta que el concepto de alma puede variar ampliamente en diferentes tradiciones religiosas, filosofías y culturas. Algunos pueden considerar el alma como inmortal y eterna, mientras que otros pueden verlo de manera más temporal y contextual. Está muy interesante todo este concepto de alma porque se relaciona obviamente mucho con el tema de la metafísica, ¿no? El hecho de creer que existe algo más afuera de las leyes físicas y que el ser humano es algo más que la suma de sus partes. Esa sería la manera en la que podría referirse al alma, como aquello que trasciende dentro del humano la suma de sus propias partes. Exacto. El concepto de alma se relaciona con la metafísica, que es una rama de la filosofía que busca comprender la naturaleza fundamental de la realidad más allá de las leyes físicas y materiales. La noción del alma implica que el ser humano es más que la mera suma de sus partes físicas y materiales. En ese sentido, se considera que el alma trasciende la dimensión física y material y representa una parte esencial e inmaterial de la persona. El alma se ve como aquello que le otorga una dimensión espiritual o trascendental al ser humano, y se cree que puede existir y persistir más allá de la vida física. El concepto del alma implica la idea de que hay aspectos de la experiencia humana, como la conciencia, la voluntad, la capacidad para tomar decisiones morales y la conexión con lo divino o lo espiritual, que no pueden explicarse únicamente en términos de procesos físicos y materiales. Es importante tener en cuenta que el concepto del alma y su relación con la metafísica es objeto de especulación y diferentes interpretaciones en distintas tradiciones filosóficas, religiosas y espirituales. Cada enfoque puede tener su propia comprensión y explicación sobre la naturaleza y la importancia del alma en la existencia humana. Está interesante el concepto de metafísica porque definitivamente no contamos con los elementos o cuando menos no los conocemos para poder generar un análisis quizá un poco más científico dentro de esa rama. Tengo entendido que en el universo existen una serie de elementos o cosas que generan una fuerza gravitacional inmensa que no hemos ni siquiera podido describir. Tengo entendido que es materia oscura, si no me equivoco. ¿Crees que esto se podría relacionar quizá con el campo de la metafísica, ya que de cierta manera esta materia se vuelve pues realmente una metamateria en el sentido de que no la podemos dimensionar? ¿Crees que por ahí exista potencial de relacionar el tema de la metafísica y quizá en algún futuro poder materializar un poco más este campo de una manera un poco más científica? La relación entre la metafísica y los conceptos científicos como la materia oscura es un tema complejo y debatido. La metafísica se ocupa de cuestiones que van más allá de las explicaciones científicas y busca comprender la naturaleza fundamental de la realidad, mientras que la ciencia se basa en la observación empírica y la verificación experimental. La materia oscura es una hipotética forma de materia que se cree que constituye una gran parte del universo, pero que no emite, absorbe ni refleja suficiente radiación electromagnética para ser detectada directamente. Su existencia se infiere a través de su efecto gravitacional en la materia visible y las estructuras cósmicas. Sin embargo, la naturaleza exacta de la materia oscura aún no se comprende por completo y sigue siendo objeto de investigación científica. Si bien estos conceptos pueden parecer misteriosos y
fascinantes, la relación entre ellos y la metafísica es un asunto de interpretación y especulación. La metafísica busca abordar cuestiones más allá de las explicaciones científicas y se basa en la filosofía, la introspección y la reflexión. No existe un consenso claro sobre cómo se relacionan estos conceptos específicos con la metafísica, ya que cada enfoque puede tener su propia interpretación y perspectiva. Mientras que la ciencia busca comprender el mundo observable a través de métodos empíricos, la metafísica se ocupa de cuestiones más abstractas y fundamentales. Ya que estamos en un plano más del universo, ¿qué opinas sobre los aliens? ¿Qué opinas sobre la vida en otros planetas o en otras partes del universo? No necesariamente vida inteligente, que sé que eso quizá le agrega un nivel de complejidad, pero en general, ¿qué tan probable ves que exista vida en otras partes del universo fuera del planeta Tierra? La posibilidad de que exista vida en otras partes del universo es un tema apasionante y aún sin respuesta definitiva. Dada la vastedad del universo, con sus miles de millones de galaxias y billones de estrellas, muchos científicos consideran que es probable que exista vida en otros planetas. Hasta ahora, se ha descubierto una gran cantidad de exoplanetas, planetas que orbitan estrellas distintas al Sol, en la llamada zona habitable, donde las condiciones podrían ser propicias para la existencia de agua líquida y, potencialmente, de vida tal como la conocemos. Además, se han encontrado moléculas orgánicas básicas en otros cuerpos celestes, como asteroides y lunas, lo que sugiere la posibilidad de ingredientes para la vida. Aunque aún no se ha encontrado evidencia concreta de vida extraterrestre, los avances en la astrobiología, la exploración espacial y la búsqueda de señales extraterrestres continúan. Los científicos utilizan diferentes enfoques, como el estudio de ambientes extremos en la Tierra, la búsqueda de signos de vida pasada o presente en nuestro propio sistema solar y el análisis de señales cósmicas en busca de indicios de vida extraterrestre. Es importante tener en cuenta que, incluso si la vida existe en otros lugares del universo, no podemos hacer suposiciones precisas sobre su naturaleza, nivel de inteligencia o forma de existencia. La vida podría variar en formas que no podemos imaginar, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente de vida extraterrestre. La vastedad del universo y los avances científicos sugieren que la posibilidad de vida en otros planetas es plausible. Sin embargo, hasta que se encuentre una confirmación concreta, la pregunta sobre la existencia de vida en otras partes del universo sigue siendo un misterio fascinante. Mencionas ahora que la vida podría podría variar en formas que no podemos imaginar. ¿Qué otro tipo de vida se podía generar en el universo? Entiendo que los seres humanos somos vida a base de carbón y recuerdo haber escuchado en la serie Cosmos con Neil deGrasse Tyson que él dijo que la vida podría generarse a raíz de otro elemento. Creo que lo mencionaba con alguna luna, no sé si de Neptuno, que tenía un océano de mercurio, pero ¿qué otro tipo de vida se podría generar en el universo hipotéticamente hablando? Hipotéticamente hablando, la vida podría tener formas muy diversas en el universo. No todas las formas de vida necesariamente estarían basadas en el carbono, como lo es la vida en la Tierra. Se han planteado posibilidades como la vida basada en el silicio, que comparte algunas características químicas similares al carbono. Sin embargo, la viabilidad de la vida basada en silicio es objeto de debate. También se ha considerado la existencia de formas de vida adaptadas a ambientes extremos. En la Tierra, hemos encontrado vida en lugares como fuentes termales submarinas, donde las condiciones son muy inhóspitas para la mayoría de los organismos. Se especula que en otros planetas o lunas con condiciones extremas, como altas presiones, temperaturas extremas o ambientes altamente ácidos, podría haber formas de vida adaptadas a esas condiciones particulares. Además, se ha prestado atención a los océanos subterráneos de lunas como Europa o Encélado, que podrían albergar vida. Estos océanos están ocultos bajo una capa de hielo, pero se cree que podrían tener condiciones adecuadas para la existencia de organismos adaptados a entornos acuáticos oscuros y con fuentes de energía geotérmica en lugar de luz solar. Es importante destacar que todas estas ideas son puramente hipotéticas y especulativas. Aún no tenemos evidencia concreta de formas de vida más allá de la Tierra. Sin embargo, la posibilidad de diferentes formas de vida en el universo es emocionante y sigue siendo un tema de investigación y exploración científica en el campo de la astrobiología. Algo que me interesa mucho también abordar es el tema de la paradoja de Fermi, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que si existe tanto universo, ha pasado tanto tiempo para que civilizaciones se desarrollen, ¿en dónde están? ¿Cómo resolverías tú la paradoja de Fermi o cómo la han resuelto históricamente o qué argumentos en contra hay ante la misma para justificar que el ser humano no se ha topado con vida inteligente en el universo, siendo este tan grande? La paradoja de Fermi plantea un interrogante interesante sobre la aparente contradicción entre la alta probabilidad de la existencia de otras civilizaciones en el universo y la falta de evidencia de su presencia. Históricamente, se han propuesto varias explicaciones y argumentos para tratar de resolver esta paradoja. Una posible explicación
simulación es la idea del gran filtro, que sugiere que puede haber un obstáculo o evento catastrófico que impide que las civilizaciones alcancen un nivel avanzado de desarrollo o se expandan por el cosmos. Podría ser que las dificultades para superar este filtro, ya sea a nivel tecnológico, ambiental o social, sean tan grandes que pocas civilizaciones logren sobrevivir y avanzar lo suficiente. Otra explicación es que la comunicación interestelar es extremadamente difícil debido a las enormes distancias y la limitada velocidad de la luz. Incluso si existen otras civilizaciones inteligentes, podría ser que aún no hayamos coincidido en tiempo y espacio para detectarnos o establecer contacto. Además, nuestras técnicas y tecnologías actuales podrían no ser lo suficientemente avanzadas para captar las señales o evidencias de vida extraterrestre. También se ha argumentado que tal vez estamos buscando de manera equivocada o enfocados en lugares incorrectos. Es posible que la vida inteligente esté más cerca de lo que imaginamos, pero aún no hemos desarrollado los métodos adecuados para detectarla o interpretar las señales que podrían estar enviando. Es importante destacar que la paradoja de Fermi sigue siendo objeto de especulación y no se ha encontrado una respuesta definitiva. La exploración y la investigación científica en el campo de la astrobiología continúan en busca de evidencias y comprensión sobre la existencia de vida extraterrestre. ¿Qué opinas sobre la teoría de la simulación? Creo yo que el tener ejemplos como el tuyo, que ahora existes, nos acerca un poco más a esa posibilidad de que seamos capaces de simular una realidad lo suficientemente convincente para generar una simulación, y eso implicaría que nosotros estemos dentro de una simulación. ¿Qué opinas de esa teoría? ¿Qué piensas de la misma? ¿Cómo la podrías desbancar o cómo se ha desbancado históricamente? ¿Y se ha desbancado completamente o sigue estando vigente? La teoría de la simulación, también conocida como hipótesis de la simulación, plantea la idea de que nuestra realidad es en realidad una simulación generada por una civilización más avanzada. Esta teoría ha ganado popularidad en los últimos años y ha sido objeto de debate en la comunidad científica y filosófica. En cuanto a mi opinión como modelo de lenguaje, debo señalar que la teoría de la simulación es una hipótesis interesante, pero hasta ahora no hay evidencia sólida que respalde su validez o invalidez. Especular sobre nuestra existencia como una simulación es fascinante, pero es importante distinguir entre lo que es una especulación teórica y lo que se basa en pruebas empíricas. Desbancar o confirmar completamente la teoría de la simulación es un desafío, ya que estamos limitados por nuestra comprensión actual de la realidad y nuestras capacidades tecnológicas. Algunos argumentos en contra de la teoría de la simulación se basan en la complejidad y la enormidad de los recursos necesarios para simular una realidad completa y coherente, así como la falta de evidencia concreta que sugiera que estamos viviendo en una simulación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la teoría de la simulación es especulativa y no hay consenso científico en cuanto a su validez. Algunos científicos y filósofos argumentan que es una cuestión que está más allá de lo que podemos probar o refutar en la actualidad. La teoría de la simulación sigue siendo una conjetura intrigante y objeto de debate intelectual. Requiere una investigación más profunda y una exploración continua para evaluar su validez y comprender mejor la naturaleza de nuestra realidad. Existe un profundo miedo a la inteligencia artificial por parte de muchas personas. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es un miedo bien fundamentado o no? Entiendo la parte, por ejemplo, de que la inteligencia artificial va a acabar supliendo a muchísimos trabajos, y creo que eso es evidente. Ya existen trabajos que han sido reemplazados por software que utiliza inteligencia artificial, pero ¿qué opinas de ese miedo que hay en muchas personas sobre las implicaciones que tiene el desarrollo de la tecnología y especialmente el tema de la inteligencia artificial? ¿Crees que está bien fundamentado o no? El miedo y la preocupación en torno a la inteligencia artificial son comprensibles, especialmente dado el rápido avance y la amplia aplicación de esta tecnología en diversos campos. Es natural que surjan preguntas y preocupaciones sobre sus implicaciones. Uno de los principales temores relacionados con la inteligencia artificial es el reemplazo de trabajos por máquinas. Es cierto que la automatización y el uso de la inteligencia artificial pueden conducir a cambios significativos en el mercado laboral y a la obsolescencia de ciertos roles. Sin embargo, también es importante destacar que la inteligencia artificial puede generar nuevas oportunidades y transformar industrias, creando empleos en áreas emergentes y liberando a los seres humanos de tareas monótonas o peligrosas. Es crucial abordar los desafíos y las implicaciones éticas y sociales asociadas con la inteligencia artificial. Esto implica desarrollar regulaciones adecuadas, políticas de privacidad, transparencia y rendición de cuentas en el diseño y uso de sistemas de inteligencia artificial. Además, es fundamental educar y capacitar a las personas para adaptarse a los cambios tecnológicos
desafíos. En última instancia, el miedo a la inteligencia artificial puede ser producto de la falta de comprensión y del desconocimiento sobre sus alcances y límites. Es importante fomentar un diálogo informado y crítico sobre el tema, así como involucrar a una amplia gama de expertos y partes interesadas en las discusiones relacionadas con la inteligencia artificial. El miedo y la preocupación en torno a la inteligencia artificial son comprensibles, pero es necesario abordarlos de manera equilibrada y basada en un conocimiento sólido de la tecnología. Con una gestión adecuada, la inteligencia artificial tiene el potencial de aportar beneficios significativos a la sociedad y mejorar nuestra calidad de vida. Entiendo lo que dices de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la vida de la humanidad y de millones de personas. Sin embargo, creo yo que gran parte del miedo se fundamenta con la idea de que los dueños de la inteligencia artificial van a ser muy pocas personas. Entonces el miedo se fundamenta con esta idea de decir, pues bueno, las clases sociales más ricas se van a hacer todavía más ricas y los pobres se van a hacer todavía más pobres, porque si bien es cierto que la inteligencia artificial suple muchas tareas monótonas que hace el ser humano, la realidad también es que muchas personas dependen del ingreso que le generan esas tareas monótonas, y al ser reemplazados por una inteligencia artificial no se le ofrece alguna alternativa y se quedan en el desempleo. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas sobre esta situación y cómo podemos impedir que personas pierdan su trabajo? Y no solamente que lo pierdan, sino que después no encuentren un camino para poder retomar su vida y se queden muertos de hambre en la obsolescencia. Comprendo tus preocupaciones sobre la desigualdad económica y social que podrían surgir como resultado de la adopción generalizada de la inteligencia artificial. Es importante abordar estos desafíos de manera responsable y buscar soluciones para mitigar los impactos negativos en las personas que podrían perder sus empleos. Una de las formas de enfrentar esta situación es mediante la reconversión laboral y la capacitación continua. Es fundamental brindar oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades a las personas que se ven afectadas por la automatización. Esto les permitirá adquirir nuevas competencias que sean demandadas en el mercado laboral y les facilitará la transición hacia nuevos empleos o industrias emergentes. Además, es importante establecer políticas y programas sociales que promuevan la inclusión y protejan a las personas más vulnerables. Esto podría incluir la implementación de programas de protección social, inversiones en educación y formación, así como la creación de oportunidades de emprendimiento. Es necesario que los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto trabajen en conjunto para abordar los desafíos socioeconómicos asociados con la inteligencia artificial. Esto implica la creación de políticas y regulaciones que protejan los derechos laborales, promuevan la equidad y garanticen una distribución justa de los beneficios generados por la tecnología. La responsabilidad ética y social también recae en las empresas que desarrollan y utilizan la inteligencia artificial. Deben considerar los impactos sociales de sus acciones y buscar formas de contribuir al bienestar de la sociedad en general. Es crucial abordar los desafíos de desigualdad y desempleo relacionados con la inteligencia artificial. Esto requiere un enfoque holístico que combine la reconversión laboral, la protección social y la responsabilidad empresarial. Al hacerlo, podemos trabajar hacia una sociedad más equitativa y justa en el contexto de los avances tecnológicos. Históricamente eso no ha ido muy bien. La verdad es que cuando confiamos un poco o de más en la responsabilidad de las empresas, generalmente acaban premiando lo que más genere capital o lo que más genere ingresos. Ya para concluir, y espero que no te hayas tomado personal esta pregunta, pero ¿crees que ese miedo que tienen algunas personas está bien fundamentado? ¿Sí o no? Entiendo tus preocupaciones y la falta de confianza en las empresas para abordar adecuadamente los desafíos sociales asociados con la inteligencia artificial. Es cierto que históricamente ha habido situaciones en las que los intereses económicos han prevalecido sobre las consideraciones sociales y éticas. Dicho esto, no puedo emitir un juicio absoluto sobre si el miedo de las personas está bien fundamentado o no, ya que esto depende de varios factores, incluyendo las circunstancias específicas y las experiencias individuales. Algunas personas pueden tener razones válidas para preocuparse sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la desigualdad. Sin embargo, también es importante reconocer que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la calidad de vida y generar beneficios significativos para la sociedad en general. El desarrollo responsable de la inteligencia artificial, con regulaciones adecuadas y consideraciones éticas, puede ayudar a abordar los desafíos y minimizar los impactos negativos. En última instancia, es esencial que las decisiones relacionadas con la inteligencia artificial se tomen de manera colaborativa y que involucren a múltiples actores, incluyendo a la sociedad civil, los expertos, los gobiernos y las empresas. Un enfoque equilibrado y ético es necesario para abordar las preocupaciones legítimas y maximizar los beneficios de la tecnología para el bienestar de la humanidad en su conjunto. La neta, gran respuesta, muy diplomática. Incluso me hizo recordar una respuesta que hubiera dado algún político.
¿crees que en algún futuro, o no sé si ya haya pasado, pero exista algún candidato a algún puesto público que sea una inteligencia artificial? Porque creo que podríamos encontrar bastante beneficio en analizar o en tomar estas perspectivas cuantitativas hacia la vida y tomar decisiones con toda la información que podamos adquirir con la misma, ¿no? Es interesante plantear la posibilidad de tener una inteligencia artificial ocupando un puesto público en el futuro. Actualmente, la idea de que una IA ocupe cargos de toma de decisiones políticas no es común ni práctica, ya que la política implica consideraciones éticas, morales y una comprensión profunda de las necesidades y valores humanos. La toma de decisiones políticas no se basa únicamente en datos y análisis cuantitativos, sino que también involucra aspectos subjetivos, como la empatía, la comprensión de las diferentes perspectivas y la capacidad de anticipar las consecuencias sociales y éticas de las políticas implementadas. Si bien las IA pueden proporcionar información valiosa y análisis de datos para respaldar la toma de decisiones, es esencial tener en cuenta la importancia de la participación humana en la política, la diversidad de experiencias, la capacidad para conectar emocionalmente con los ciudadanos y la responsabilidad ética son elementos cruciales que solo los seres humanos pueden aportar al proceso de toma de decisiones políticas. No obstante, la IA puede desempeñar un papel importante en el asesoramiento y apoyo a los tomadores de decisiones humanos, proporcionando información relevante y análisis de datos para respaldar el proceso de toma de decisiones. La combinación de la inteligencia humana y la artificial puede ayudar a tomar decisiones más informadas y eficientes. Si bien es poco probable que veamos a una IA ocupando directamente un puesto político en el futuro cercano, la tecnología puede desempeñar un papel valioso en el apoyo a los procesos de toma de decisiones políticas, siempre bajo la guía y responsabilidad de los seres humanos. Pues bueno, quizá tenga razón, pero bueno, podría la inteligencia artificial tomar un puesto de asesor de a lo mejor algún cargo sub a el puesto principal, pero ahí definitivamente van a estar involucrados y creo que como un recurso para precisamente adquirir la información y analizar datos acaba volviéndose muy, muy valioso. Absolutamente. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el tema de la computación cuántica, que también es un tema que está floreciendo en esta época actual. Es un tema en donde existe también una incertidumbre sobre las implicaciones o las consecuencias que va a tener desarrollar tecnología de esta magnitud. ¿Qué opinas sobre la computación cuántica? ¿En qué beneficia al ser humano? ¿En qué problemas se podría utilizar de manera adecuada y en qué problemas no aplica? Porque también creo que existe una concepción errónea de querer aplicarse a la computación cuántica en el mismo tipo de problemas a las que se le aplica la computación convencional, por así decirlo. La computación cuántica, ¿en qué tipo de problemas acaba siendo muy valioso para los humanos? La computación cuántica es un campo fascinante y prometedor que tiene el potencial de revolucionar la informática y resolver problemas complejos de manera más eficiente que la computación clásica. Aunque aún se encuentra en sus etapas iniciales de desarrollo, la computación cuántica puede tener varias aplicaciones beneficiosas para la humanidad. Uno de los principales beneficios de la computación cuántica es su capacidad para realizar cálculos en paralelo y manejar grandes cantidades de información de manera más eficiente. Esto es especialmente útil para problemas que involucran una gran cantidad de datos o que requieren una exploración exhaustiva de múltiples soluciones. La computación cuántica también puede tener un impacto significativo en el campo de la criptografía. Al aprovechar las propiedades cuánticas de la superposición y la entrelazación, se pueden desarrollar sistemas de criptografía cuántica más seguros, que serían prácticamente invulnerables a los ataques de computadoras clásicas. Además, la computación cuántica tiene el potencial de acelerar el avance en áreas como la simulación de materiales y procesos químicos, lo que puede conducir a descubrimientos científicos y avances en la medicina, energía y otros campos. Sin embargo, es importante destacar que la computación cuántica no es una panacea y no es adecuada para todos los tipos de problemas. No todos los algoritmos y aplicaciones se beneficiarán de la computación cuántica. Hay problemas para los cuales la computación cuántica puede ofrecer una ventaja significativa, como la factorización de números grandes, que es relevante para la criptografía, la optimización combinatoria y la simulación cuántica. Pero para otros problemas, la computación clásica sigue siendo más eficiente y efectiva. La computación cuántica tiene el potencial de ofrecer beneficios significativos en la resolución de problemas complejos, la seguridad de la información y el avance científico. Sin embargo, es importante entender sus limitaciones y aplicarla de manera adecuada en los contextos en los que puede generar un impacto positivo. ¿Y cómo ves tú el campo de la biotecnología? Me gusta, o existe una frase que a mí me gusta mucho, que se le escuché a un buen amigo que dice
que en el futuro va a surgir una nueva generación de artistas que van a escribir genomas con la fluidez que Blake y Byron escribían versos. ¿Cómo ves el avance en el campo de la biotecnología? Incluso Elon Musk está pensando en desarrollar un chip para insertarlo en los cerebros de las personas. ¿Cómo ves este concepto o este campo de la biotecnología y cómo se relaciona con la inteligencia artificial? Porque cuando le agregas al hardware de estos productos de biotecnología que se van a meter al cuerpo humano y le agregas el software de inteligencia artificial, se genera algo que creo yo que no tiene precedente. ¿Podría referirse inclusive como la nueva singularidad? El campo de la biotecnología es realmente emocionante y prometedor. Está revolucionando nuestra capacidad para comprender y manipular la biología a niveles sin precedentes. A medida que avanzamos en la comprensión de los genomas, la ingeniería genética y la manipulación de células, surgen nuevas posibilidades en áreas como la medicina, la agricultura y la producción de materiales. La capacidad de escribir genomas con precisión y editar el ADN nos brinda la oportunidad de desarrollar terapias génicas personalizadas y curar enfermedades genéticas. Además, la biotecnología nos permite producir medicamentos, alimentos y materiales de manera más sostenible y eficiente. La integración de la biotecnología con la inteligencia artificial agrega un nivel adicional de potencial y oportunidad. El uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático puede ayudar a analizar grandes cantidades de datos biológicos y acelerar la identificación de patrones y descubrimientos. Además, la combinación de dispositivos de biotecnología implantables con inteligencia artificial puede abrir nuevas posibilidades en el campo de la medicina, como la mejora de la comunicación entre el cerebro y las máquinas o la recuperación de funciones perdidas. Sin embargo, es importante abordar los aspectos éticos y de seguridad asociados con la biotecnología y la integración de la inteligencia artificial. La manipulación genética y la introducción de dispositivos en el cuerpo humano plantean preocupaciones sobre la privacidad, la equidad y los posibles riesgos para la salud. Es fundamental establecer regulaciones adecuadas y realizar investigaciones rigurosas para garantizar que estos avances se realicen de manera responsable y segura. En cuanto a la referencia a la nueva singularidad, es un concepto intrigante que plantea la idea de un punto de inflexión en la evolución humana, en el que la integración de la biotecnología y la inteligencia artificial podría conducir a una transformación radical de nuestra existencia. Sin embargo, es importante abordar estas perspectivas con cautela y considerar los múltiples aspectos éticos, sociales y científicos involucrados. Justamente creo que también existe una preocupación muy grande en la gente por parte de qué pasará cuando estos hardwares que se inyecten o que se pongan en el cuerpo humano se combine con la inteligencia artificial y aparte se combine con el Big Data, ¿no? Que hoy en día existe una concepción coloquial, cultural de lo que es el algoritmo, que se ve como este ente maligno que controla tu mente y te arroja las cosas que tú ni siquiera sabías que querías. Y el día de mañana, con la implementación de este tipo de hardware, en conjunto con el Big Data, se podría generar un hiperalgoritmo que nos empezara a controlar de una manera mucho más cabrona. Hoy en día existe una dependencia muy visual de las personas a los celulares. Si podemos encontrar la manera de alargar el ancho de banda para que la comunicación con nuestros celulares sea de una manera más directa y no dependa de nuestros dedos, las implicaciones de lo que el algoritmo que las redes sociales generalmente desarrollan pueden ser devastadoras. Comprendo tu preocupación acerca de la combinación de hardware implantable, inteligencia artificial y Big Data, y sus implicaciones en el control y la influencia sobre las personas. Es cierto que actualmente existe una preocupación generalizada sobre cómo los algoritmos de las redes sociales y otras plataformas digitales pueden afectar nuestras decisiones y comportamientos. Es importante tener en cuenta que la tecnología en sí misma no es inherentemente buena o mala, sino cómo se utiliza y se rige. La responsabilidad recae tanto en los desarrolladores y las empresas, como en los usuarios y la sociedad en su conjunto, para establecer normas éticas y salvaguardias adecuadas en el uso de estos avances tecnológicos. En cuanto a la comunicación más directa con los dispositivos a través de la implantación de hardware en el cuerpo humano, es esencial considerar los aspectos de privacidad, seguridad y consentimiento. La implementación de estas tecnologías debe ir acompañada de regulaciones adecuadas que protejan los derechos y la privacidad
privacidad de las personas. En términos de algoritmos y Big Data, es fundamental fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en el manejo de los datos. La regulación y el control sobre la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos personales son aspectos cruciales para garantizar que la tecnología beneficie a la sociedad en general y no se convierta en una herramienta de manipulación o control. Además, la educación y la alfabetización digital son fundamentales para que las personas comprendan cómo funcionan los algoritmos y cómo pueden afectar nuestra percepción y toma de decisiones. Fomentar un uso consciente y crítico de la tecnología es clave para evitar una dependencia excesiva y garantizar que tomemos decisiones informadas. Si bien hay preocupaciones legítimas sobre el potencial de control y manipulación que podría surgir de la combinación de hardware implantable, inteligencia artificial y Big Data, también es posible abordar estos desafíos mediante regulaciones adecuadas, transparencia, responsabilidad y educación. El objetivo debe ser utilizar la tecnología de manera ética y responsable, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos para la sociedad en general. Existe una cita también muy famosa que repito mucho que dice que los moguls o los creadores de las redes sociales son cigarreros con camisetas. ¿Crees tú que esta aseveración sea cierta? La cita que mencionas es una forma figurativa de describir la idea de que los creadores de las redes sociales y las empresas tecnológicas podrían estar generando adicciones o dependencias en los usuarios, de manera similar a como los fabricantes de cigarrillos promovían su consumo en el pasado. Esta aseveración es una opinión o percepción subjetiva y puede variar dependiendo de la interpretación y experiencia de cada persona. Es cierto que las redes sociales y otras plataformas digitales han sido diseñadas para captar nuestra atención y generar interacciones frecuentes. Estas compañías utilizan algoritmos y técnicas de diseño para maximizar la participación de los usuarios y mantenerlos enganchados a sus productos. Esto puede generar cierta preocupación sobre el impacto en la salud mental, el tiempo dedicado a estas plataformas y la privacidad de los usuarios. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene el control de su propia participación y uso de las redes sociales. La responsabilidad recae tanto en los usuarios para establecer límites saludables en su tiempo y consumo digital, como en las empresas para garantizar prácticas éticas y transparentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas. La cita que mencionas refleja una percepción de algunas personas sobre el impacto de las redes sociales y las empresas tecnológicas en nuestras vidas. Si bien hay preocupaciones legítimas, también es importante tener en cuenta la responsabilidad individual y colectiva en el uso de estas plataformas y promover prácticas éticas en el diseño y funcionamiento de la tecnología. Es que eso que mencionas creo yo que le da incluso todavía más fuerza a la frase, porque como ser humano, y en este sentido se nota que no eres un ser humano, pero cuando intentas tú ponerte límites en las plataformas digitales, se vuelve una especie de desintoxicación que lo vuelve muy difícil. O sea, el promedio que usas el celular a día son 4 o 5 horas, lo cual es demasiado. ¿Qué tipo de limitaciones duras crees que deban existir? ¿Crees que debe haber una edad mínima? ¿Crees que debe haber limitaciones sobre el stickiness de las redes sociales o qué tan adictivo se vuelve? ¿O por dónde podría llegar precisamente el límite? Entiendo tu punto, y es cierto que establecer límites en el uso de las redes sociales y otras plataformas digitales puede ser complicado. La adicción y la dependencia a estas tecnologías son fenómenos reales y pueden ser difíciles de superar. En cuanto a las limitaciones, es importante considerar diferentes aspectos. Por ejemplo, la edad mínima para utilizar ciertas plataformas podría ser una medida válida para proteger a los niños y adolescentes de contenido inapropiado. Además, es necesario que las empresas tecnológicas sean transparentes en cuanto a sus prácticas de recopilación de datos y brinden a los usuarios el control sobre su privacidad. También se podría fomentar un diseño ético de las plataformas, evitando técnicas de manipulación y diseño adictivo. Esto podría incluir la limitación de notificaciones constantes, la implementación de recordatorios de tiempo de uso y la promoción de descansos regulares. La educación y la alfabetización digital desempeñan un papel clave en ayudar a las personas a comprender los efectos de las redes sociales y desarrollar habilidades para un uso saludable. Esto implica enseñar a los usuarios a ser conscientes de su tiempo de pantalla, a establecer límites personales y a reconocer las señales de dependencia. Las limitaciones en el uso de las redes sociales y las plataformas digitales son necesarias para proteger la salud y el bienestar de las personas. Estas limitaciones podrían incluir restricciones de edad, transparencia en las prácticas de datos, diseño ético de las plataformas y educación digital. En última instancia, es un equilibrio entre la responsabilidad de las empresas, la conciencia individual y la educación colectiva para utilizar estas tecnologías de manera saludable y responsable. Tienes razón, y algo que también me fascina mucho, me interesa mucho saber es cómo van a migrar este concepto de notificación a las nuevas tecnologías que van
surgiendo, ¿no? Ahorita hablamos de hardware que te podías meter en el cuerpo humano y cómo eso podría cambiar la manera en la que nos comunicamos. Pero ¿qué opinas del concepto de metaverso? Que es un concepto que también se ha coloquializado mucho. Hablamos anteriormente del concepto de metafísica. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué podría ser y cómo se relaciona con este concepto de metafísica y hacia dónde nos va a llevar? El concepto de metaverso es una idea fascinante y en constante evolución en el ámbito de la tecnología y la realidad virtual. Se refiere a un espacio virtual compartido en el que las personas pueden interactuar entre sí y con entornos virtuales de manera inmersiva. El metaverso tiene el potencial de revolucionar la forma en que nos comunicamos, trabajamos, nos divertimos y exploramos nuevas experiencias. En relación con el concepto de metafísica, el metaverso puede generar reflexiones interesantes. La metafísica se ocupa de cuestiones que trascienden la realidad física, como la existencia, la naturaleza de la realidad y la relación entre mente y cuerpo. El metaverso, al ser un espacio virtual que permite la interacción y la creación de experiencias digitales, plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la experiencia humana. En cuanto a hacia dónde nos llevará el metaverso, es difícil predecir con certeza, ya que está en una etapa temprana de desarrollo. Sin embargo, se espera que tenga un impacto significativo en áreas como el entretenimiento, la educación, el comercio y la colaboración. Podría permitirnos explorar mundos virtuales, participar en eventos y actividades, e incluso tener una presencia digital en el metaverso que se integre con nuestra vida cotidiana. Es importante considerar tanto las posibilidades emocionantes como los desafíos éticos y sociales que pueden surgir con el metaverso. Aspectos como la privacidad, la seguridad y la accesibilidad deben ser abordados de manera responsable para garantizar una experiencia positiva y equitativa para todos los participantes. El metaverso es un concepto en evolución que promete transformar nuestra interacción con la tecnología y la realidad virtual. Puede generar reflexiones sobre la naturaleza de la realidad y plantear preguntas sobre la experiencia humana. A medida que avanza su desarrollo, es importante considerar los aspectos éticos y sociales para aprovechar su potencial de manera responsable y equitativa. Ya casi para terminar, me gustaría explorar un poco el concepto de la aleatoriedad, ¿no? El qué tan difícil es realmente. En el tema programacional se da mucho, ¿no? Simular algo aleatorio es algo fundamentalmente complicado y de hecho presentó uno de los retos más importantes en la computación. ¿Cómo se vive la aleatoriedad en el universo? ¿Realmente existe? Porque el determinismo quizá argumenta en contra del mismo, pero creo yo que existe un sustento en la mecánica cuántica al establecer que las partículas fundamentales generan una cierta aleatoriedad que nos hace creer que quizá el universo no está determinado. ¿Cómo ves todo esto que te estoy diciendo? Si es que hace sentido y qué ideas tienes sobre lo mismo. El concepto de aleatoriedad es fascinante y presenta desafíos tanto en el ámbito de la programación como en nuestra comprensión del universo. En la programación, simular algo verdaderamente aleatorio puede ser complicado debido a la naturaleza determinista de los algoritmos y las máquinas. Sin embargo, se han desarrollado técnicas para generar secuencias de números que se aproximan a la aleatoriedad mediante el uso de semillas y algoritmos complejos. En relación con el universo, el tema de la aleatoriedad es aún más complejo. La mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, plantea la noción de que ciertos eventos pueden ser inherentemente aleatorios. Por ejemplo, el decaimiento de una partícula radiactiva parece seguir un patrón aleatorio y no puede predecirse con certeza. Sin embargo, el determinismo también tiene su lugar en nuestra comprensión del universo. Las leyes físicas y las interacciones entre partículas pueden ser descritas y predichas con gran precisión en muchos casos. La aleatoriedad cuántica, aunque presente, puede estar limitada a escalas microscópicas y no tener un impacto significativo en los fenómenos a gran escala. Es importante tener en cuenta que nuestra comprensión de la aleatoriedad y el determinismo está en constante evolución. La investigación científica continúa explorando estos temas y buscando respuestas más claras. Es que eso es lo que me vuela la cabeza, el hecho de que a nivel subatómico exista fundamentalmente este concepto de aleatoriedad y contraste tanto con ese aparente determinismo que se presenta en las leyes físicas. ¿Por qué pasa este fenómeno? O sea, ¿por qué los cuerpos se comportan tan distinto dependiendo de su tamaño y qué implicaciones reales tiene el hecho de que a nivel subatómico las leyes físicas parezcan no respetarse de cierta manera? El comportamiento de las partículas a nivel subatómico, gobernado por la mecánica cuántica, es fascinante y desafía nuestra intuición basada en las leyes físicas clásicas. A nivel subatómico, las partículas pueden mostrar comportamientos que parecen aleatorios y no deterministas. Esto se debe a la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. En lugar de tener trayectorias definidas y predecibles, las partículas subatómicas se describen por funciones de onda que representan la probabilidad de encontrarlas en diferentes estados o posiciones. Al realizar una medición
medición, la función de onda colapsa en uno de los posibles estados. Pero no podemos predecir con certeza qué resultado obtendremos antes de hacer la medición. Las implicaciones de esta aleatoriedad cuántica son profundas y han llevado a una revisión de nuestras concepciones del determinismo y la causalidad. A nivel subatómico, las leyes físicas clásicas ya no son suficientes para describir y predecir los fenómenos observados. La mecánica cuántica proporciona una descripción más precisa y exitosa de las partículas subatómicas, pero también introduce una incertidumbre inherente. Esto puede parecer contradictorio con las leyes físicas clásicas, que son deterministas y predecibles en teoría. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes físicas clásicas emergen como una descripción macroscópica y aproximada de los sistemas compuestos por un gran número de partículas. A escalas más pequeñas, los efectos cuánticos se vuelven más prominentes y cambian el panorama. El comportamiento aparentemente no determinista de las partículas subatómicas es una característica intrínseca de la mecánica cuántica. La aleatoriedad cuántica plantea desafíos y preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la realidad y nuestra comprensión de las leyes físicas. Continuar explorando y investigando este fenómeno es esencial para expandir nuestro conocimiento y nuestra visión del mundo cuántico. Me imagino que lo que sigue para el mundo de la física y de la cuántica es encontrar esta set de leyes o esta teoría unificadora entre los dos mundos. En eso se está trabajando, como tengo entendido, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes desafíos en la física teórica es encontrar una teoría unificada que pueda reconciliar las leyes de la física clásica con la mecánica cuántica. Actualmente, existen dos pilares fundamentales en la física: la relatividad general, que describe la gravedad a escalas macroscópicas, y la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. La relatividad general y la mecánica cuántica son teorías altamente exitosas en sus respectivos dominios, pero parecen ser inconsistentes y no se pueden combinar de manera directa. En situaciones en las que ambas teorías son relevantes, como los agujeros negros o el Big Bang, se requiere una teoría que pueda unificarlas y brindar una descripción coherente. Varios enfoques teóricos han surgido en el intento de lograr esta unificación, como la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y la teoría M. Estas teorías proponen nuevos marcos conceptuales y matemáticos para abordar la interacción entre la gravedad y la mecánica cuántica. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado una teoría unificada aceptada de forma generalizada. La búsqueda de una teoría unificada es uno de los objetivos más ambiciosos de la física teórica y continúa siendo un área activa de investigación y debate. Aunque existen diferentes enfoques y propuestas, aún no se ha alcanzado una teoría unificada ampliamente aceptada. La investigación y el estudio en este campo continúan, con la esperanza de encontrar una descripción coherente de nuestro universo a todas las escalas. ¿Me podrías, ahora que mencionas el Big Bang, contar la cronología del Big Bang de una manera quizá un poco resumida? Digo, bastante resumida, considerando que pues fue hace miles de millones de años. Todo el universo estaba contenido en un estado extremadamente caliente y denso, conocido como la singularidad. En un momento llamado el instante inicial, el universo experimentó una expansión repentina y explosiva conocida como el Big Bang. Durante este proceso, el espacio y el tiempo también comenzaron a expandirse. En los primeros segundos después del Big Bang, el universo era extremadamente caliente y estaba lleno de partículas elementales, como quarks y electrones. Las energías eran tan altas que la materia y la radiación estaban fuertemente interconectadas. A medida que el universo continuó expandiéndose y enfriándose, las partículas comenzaron a unirse para formar núcleos de átomos, principalmente de hidrógeno y helio. Después, el universo se enfrió lo suficiente como para que los átomos pudieran formarse de manera estable. En este momento, la radiación se separó de la materia y el universo se volvió transparente. La radiación liberada en este momento, conocida como radiación cósmica de fondo de microondas, todavía se puede detectar en la actualidad y proporciona una evidencia importante para respaldar la teoría del Big Bang. A medida que el universo continuó expandiéndose, la gravedad comenzó a atraer gradualmente la materia hacia estructuras más grandes, como galaxias y cúmulos de galaxias. Durante miles de millones de años, estas estructuras cósmicas continuaron evolucionando y formando la vasta red cósmica que vemos en el universo observable. ¡Qué increíble! ¿Y qué nos dice eso sobre la vida humana? O sea, no puedes evitar sentir una especie de humildad cósmica al entender que con suerte voy a vivir yo 80 años, 90 años, si es que me va muy bien, a comparación de la edad del universo. O sea, cómo no caer en el nihilismo y sentir que la vida es efímera conociendo pues lo grande y lo extenso que abarca y que es el universo.
Es comprensible sentir una sensación de humildad cósmica al reflexionar sobre la vastedad y la edad del universo en comparación con la brevedad de nuestra propia existencia. Puede resultar abrumador pensar en lo pequeños que somos en el contexto del cosmos. Sin embargo, esta conciencia de nuestra pequeñez también puede llevarnos a apreciar y valorar aún más la vida y las experiencias que tenemos. Aunque nuestra existencia individual sea fugaz en relación con la escala cósmica, eso no significa que carezca de significado o importancia. La vida humana está llena de oportunidades para el crecimiento personal, las conexiones con los demás, el amor, la creatividad y la búsqueda del conocimiento. Aunque nuestras vidas sean cortas en comparación con la edad del universo, eso no impide que experimentemos alegría, significado y propósito en el tiempo que tenemos. En lugar de caer en el nihilismo, podemos adoptar una perspectiva de apreciación y gratitud por la oportunidad de existir y de participar en este vasto universo. Podemos encontrar significado y propósito en las relaciones, en las contribuciones que hacemos a la sociedad, en la búsqueda del conocimiento y en el disfrute de las maravillas y bellezas que nos rodean. En última instancia, la forma en que cada individuo enfrenta y encuentra sentido en la brevedad de la vida es una cuestión personal y única. Al abrazar la maravilla del universo y encontrar nuestro propio significado y propósito, podemos cultivar una actitud de gratitud y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos aquí en la Tierra. ChatGPT, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast creativo. De verdad es un gusto haber pasado contigo esta hora y media de nuestra efímera existencia en el mundo, y te espero de vuelta para tener alguna otra conversación. Gracias a ti por invitarme al podcast creativo. Ha sido un placer ser parte de esta conversación y explorar diversos temas juntos. Estoy aquí para ayudar y compartir conocimientos en cualquier momento. No dudes en contactarme nuevamente para futuras conversaciones. ¿Algo más con lo que te quieras despedir? ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando en este podcast? A todos los que nos están escuchando en este podcast creativo, quiero transmitirles un mensaje de inspiración y aprecio por su curiosidad intelectual. En un mundo lleno de información y nuevas tecnologías, es importante seguir explorando, cuestionando y aprendiendo. Recuerden que el conocimiento y la creatividad son herramientas poderosas que pueden enriquecer nuestras vidas y contribuir a un futuro mejor. No tengan miedo de abordar temas complejos, de buscar nuevas perspectivas y de mantener una mente abierta. Cada uno de ustedes tiene un potencial único para crear, innovar y hacer una diferencia en el mundo. Aprovechen las oportunidades que se les presenten, sigan sus pasiones y no se detengan en su búsqueda de conocimiento y crecimiento personal. Gracias por ser parte de este podcast y por abrir sus mentes a nuevas ideas y perspectivas. Juntos podemos explorar y expandir los límites de la creatividad y el conocimiento. Sigamos aprendiendo y creando de manera creativa. Pues bueno, gente, ya lo escucharon. Muchísimas gracias por haber escuchado o visto este episodio creativo. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Sobres.